ustedes saben, es la presentación del segundo libro del autor. Va dentro del mismo giro del primero, pero no se preocupen si por alguna razón no pudieron asistir a la presentación del primero. Más adelante vamos a tener un poquito de información acerca de él. Ya de hoy vamos a darle énfasis a la lectura del segundo libro, Devoradores de Fantasmas, aquí en Monster House. Gracias. Muy amable. Gracias. Muchas gracias. Pero nos gustaría irnos como un poquito más atrás, desde el inicio del libro. Platicamos que es el segundo. ¿Este es continuación del primer libro o es una historia completamente aparte? No, es una historia totalmente aparte. El primer libro son varios cuentos. Esta es una sola historia que se entrelazan varios personajes hasta que se da una confrontación entre los seres extraterrestres y los seres de ultratumba. Entonces las personas que compraron el primer libro pueden comprar el segundo y no hay problema en cuanto a hilación, pues son historias diferentes. Exactamente. Ya sabíamos un poquito del primero. ¿Desde hace cuánto tiempo tenías pensado sacar? Lo hice al finalizar el primero. Hice porque pues ya enganchado en escribir me empezó a gustar la realización de historias. En el otro me tardé como 2 años y medio. Y me tardé más o menos como 1 año y medio en hacerlo. ¿Nos podrías platicar un poco más acerca del título? ¿Cómo se te ocurrió que ese fuera el título? Este título realmente está basado en la temática del libro. La temática es que los extraterrestres comen fantasmas. Entonces yo tenía aquí la cuestión de hacerlo de manera directa el título, para no hacerlo un título subliminal, sino que fuera directo, que se entendiera de cuál es la temática a manejar en el libro. Y ya que platicas un poquito de la temática, ¿por qué es que te ha llamado tanto la atención el incursionar en este mundo del terror y la ciencia ficción y ahora combinar los dos mundos? De hecho, la temática del terror desde niño me gustó. Son narraciones que vienen de generación en generación, de mi abuela, mi mamá para conmigo. Pues también estaban las películas de vampiros, de Germán Robles, del Santo. Me gustaba ese sentir que te erizaba la piel, que te levantaba los pelos, que te ponía la piel de gallina, y por eso siempre me gustó. Hace rato platicábamos del título. ¿Sabías que Edgar Allan Poe tiene un libro con un título similar? ¿Lo sabías o fue ya hasta después del proceso? ¿Lo hiciste por alguna razón? No, de hecho, yo ya tenía el proceso a la mitad y tenía yo la duda de cómo llamarlo, porque tenía yo 2 títulos, o Cazadores de Fantasmas o Devoradores de Fantasmas. Entonces estaba yo dudando de cómo, mientras escribía la trama, la historia. Iba yo caminando precisamente por una feria del libro y pues me detuve a ver un libro viejo de Edgar Allan Poe, precisamente, y que veo Devorador de Fantasmas. Pero aquí hay una diferencia. Edgar Allan Poe escribe Devorador de Fantasmas. Empecé a leer su historia y resulta que es una historia estática. Él presenta en una casucha cómo un fantasma se devora a otro, siempre y cuando esté una persona ahí presente. Entonces, esa casa entraban y salían los visitantes y salían despavoridos porque veían cómo un fantasma se devoraba a otro, hasta que la casa queda sola. Lo que me llamó la atención es que yo quería hacer una historia dinámica, porque no tiene un solo personaje, no tiene un solo escenario. Ya que me cuentas de la complejidad de la historia, ¿tuviste algún obstáculo o algún inconveniente al momento de realizarlo? Hubo una ocasión en la cual yo no encontraba cómo hilar la historia, porque, por ejemplo, yo ya tenía primero la mitad, primero el centro, y me faltaba
enlazar el principio con el centro. Buscaba y buscaba y buscaba soluciones, adaptaciones, y no encontraba yo la adaptación. Y que me llega de sopetón la idea de cómo enlazar la historia. Iba yo tan ensimismado en ese enlace que me atravesé la calle, y cuando atravesé la calle por poco me atropellan. Busqué dónde escribir y me encontré en un poste de luz, me encontré un menú de un restaurante y ahí me puse a escribir todo el enlace de la historia. Considerando que estamos en el medio del terror y el misterio y los temas que tú tratas en el libro, ¿crees que podrían llegar a herir alguna susceptibilidad? Hay un punto en el cual, en una plática con personas que son muy apegadas a la religión, una ocasión dijeron que el diablo y los fantasmas no existían. Entonces ese punto es el que a mí me gustó para desarrollar dentro del libro, en el cual se plantea que si no existe el diablo, no existen los fantasmas, entonces no existiría ni el cielo ni el infierno. El cielo está considerado una parte para glorificar o para premiar a las personas, y el infierno está considerado para castigar. Pero en medio está purgatorio. Cuando se supone que alguien fallece, tiene que pasar por el purgatorio, y de ahí, depurado ya según la gravedad de sus faltas, o se va al cielo o se va al infierno. Pero si no hay ninguna de estas cosas, entonces resulta que tampoco hay Dios, tampoco hay diablo, porque es un equilibrio entre el bien y el mal. Entonces esa frase que esta persona dijo, a mí me llevó a realizar una hipótesis, que debe de existir uno y otro, a poder ser esa parte importante de la espiritualidad de la humanidad. ¿Para qué público crees que está hecho este tipo de historia? Yo considero que está hecho para gente que se quiere entretener, que se quiere pasar un buen momento, pero también no quise hacer una historia hipotética, sino que tuviera un cierto punto de criterio. Puede estar abierta a toda la gente, pero obviamente si lo toman como una cuestión irreverente, pues se van a sentir incómodos. Mencionaste, regresándonos un poquito a lo que es la trama, que ahí va a haber una confrontación entre personajes poco común de ver que se confrontan. ¿Cuál es la razón, sin hacer spoilers ni nada, pero cuál es la razón por la que se genera esto? Esto se genera porque llegan los extraterrestres y están buscando qué comer, y lo que encuentran, de acuerdo a su organismo, de acuerdo a su hambre, son los fantasmas. No agreden al ser humano, se van sobre los espíritus. Esa es una parte espiritual que considero es la parte neutra, la parte buena, y los demonios es la parte espiritual mala, porque es la gente mala que se convirtió en demonio. Para los extraterrestres no hay ni bien ni mal, para los extraterrestres hay comida. Cada uno tiene un sabor distinto, porque a final de cuentas se da una supervivencia. Los extraterrestres devoran para alimentarse, y los fantasmas y los demonios luchan contra ellos para sobrevivir, para que no se los coman. ¿De dónde fue que salió la inspiración de la idea? Una vez, escuchando una entrevista de Stephen Hawking, llamó mucho la atención porque él decía: no manden mensajes al espacio exterior, porque va a suceder lo mismo que las conquistas de aquí de la Tierra. Si mandan ustedes mensajes, va a haber seres inteligentes que van a requerir materiales y van a venir a ver qué es lo que hay en la Tierra. Entonces corremos el riesgo de que nos convertamos en sus esclavos, si es que no nos matan, si es que no desaparecen a la raza humana.
Entonces, cuando yo estaba escribiendo, me faltaba un objetivo de por qué esta confrontación. Cuando escuché eso dije, ¿una confrontación? Porque no es una conquista, pero tampoco yo quería ver una conquista como muchos programas se han dado, de extraterrestres que vienen y conquistan. No, yo quería unos extraterrestres distintos, que no fueran malos, que no vinieran a destrozar a los seres humanos, que vinieran y se llevaran otra cosa que no fuera la vida de los humanos ni sus bienes materiales. Y ahora vamos a tocar un tema que también pudimos ver en el primer libro, que es la parte de lo visual que tenemos mientras estamos leyendo la historia. Hay dibujos, hay imágenes que hacen referencia. ¿Por qué fue que quisiste que tu historia fuera acompañada de ilustración? A mí, por lo general, me gusta dibujar y siento que el dibujo te ayuda a ampliar o a satisfacer más tu curiosidad con la lectura. Cada quien al leer se imagina el personaje de determinada manera, pero si tú como autor le dices mi personaje es este, ya le estás dando una pauta para que él ya le dé voz y movimiento, pero de acuerdo a como tú lo imaginaste. Al igual que en el primer libro, todas las ilustraciones que encontramos en este las hiciste tú. También yo las hice. ¿Y hay alguna imagen que nosotros podamos encontrar que tú creas que marca muchísimo la historia? Es esta. Esta imagen me gustó mucho porque este no es un demonio. Este es el verdadero Satanás, el mero jefe del infierno. Ha llegado a un punto en el cual ya se enfrentó con los extraterrestres y pudo salvarse. Sus demás demonios a los que se los habían devorado no pudieron salvarse porque decían, bueno, los extraterrestres son seres humanos según él, pero realmente esa es la diferencia. Parecen seres humanos, pero no son. Su apariencia es de albino, pero su alimentación es de materia etérea, como los fantasmas, como los demonios. Cuando el verdadero, el supremo, hace su acto de aparición, también se lo quieren comer con la misma facilidad que a los otros, pero este no se deja y reacciona. Los extraterrestres no tienen alma y el demonio no los puede seguir. Entonces, en ese dibujo, él está pensando, ¿dónde los voy a encontrar? Y llega un momento en que está desesperado y dice, ¿y Dios? ¿Dónde está Dios? Entonces, a mí me gusta mucho ese dibujo porque, según yo, logré captar su desesperación. Ya que platicamos que hay dos libros, ¿cuáles son las diferencias que tú crees que están más marcadas entre la primera historia y, en este caso, Devoradores de Fantasmas? El primero sería El Señor del Túnel. Son distintas historias puestas en un solo libro. Son historias que me surgieron de manera apresurada. Tuve que hacerlas de manera muy rápida, buscando una coherencia entre cada una, pero no tiene hilación, son totalmente independientes. Y en cambio este ya lo hice con el gusto más sustentado de hacerlo. Quiero hacer un libro, quiero hacerlo con estas características, quiero hacerlo con estos personajes. Esa sería principalmente la diferencia que tratamos. Y ya que nos dices que hay varios personajes, ¿cuántos personajes incluye toda la trama? Son 4 personajes. Es Gonzalo, protagonista, que es la que termina la historia. El chamán, que se llama Felipe, es el diablo. Son 4 protagonistas, que todos, de manera independiente, cada uno tiene su historia, pero todos convergen en un mismo final. Con esta información daríamos ya como concluida la parte de la presentación de este segundo libro, pero nos gustaría hacer una recapitulación de el primer libro, que en este caso fue El Señor del Túnel, para que podamos tener un ambiente mucho más completo de las dos historias. Gracias. Este es El Señor del Túnel. Este libro sí me fue dado de manera más acelerada, porque ya no tenía yo mucho tiempo para hacerlo.
como fue una petición de mis hijos, tuve que hacerlo de manera muy rápida para cada que yo veía a mis hijos. Y curiosamente no me costó mucho trabajo hacerlo porque las historias se me venían muy rápido. Incluso aunque me llegaban a despertar las historias a las 3, 4 de la mañana, yo me levantaba, las hacía y ya quedaba claro por dónde iba la historia. Lo que me costó trabajo fueron los dibujos. ¿Y tomaste algún curso, algún taller? ¿O Sí, definitivamente. Tuve la fortuna de andar de pata de perro en Coyoacán, y en el mercado me encontré con que hay clases de distintas cosas. Ahí me topé con el maestro que me empezó a enseñar cómo hacer los rostros, cómo hacer las formas, y ahí pude hacer bastantes dibujos. Notamos una buena diferencia, que es que en el primer libro hay mucho más enfoque familiar que en el segundo. Exactamente. ¿Qué representa el primer libro por eso? Una cuestión de satisfacción de hacer algo que mis hijos me pedían, porque yo decía, bueno, es un caprichito de mis hijos, que los voy a cumplir. Pero ya en el segundo ya es una satisfacción personal, porque ya está ideado en hacerse. Ya tengo yo un objetivo de cómo va a ser el libro. Cuando hiciste el primero, ¿creíste que iba a traspasar ya hacerlo como un proyecto de un autor independiente, o solo se iba a quedar como lo decías, como un hobby adicional con tus hijos? Originalmente lo iba a hacer nada más como un entretenimiento, como un hobby, en el cual el libro nada más iba a quedar en familia. Pero conforme fui pidiendo opiniones, resultó que a la gente le gustaba. Un punto que me causa mucha risa es que cuando empecé a platicarles El Señor del Túnel a mis hijos, íbamos en el metro y la gente iba muy interesada escuchando la historia. De hecho, iba yo así platicando y volteaba y la gente se hacía así, y eso es lo que me gustaba. Entonces también accidentalmente los cuentos se los di a distintas personas para que me dieran su opinión, y les gustó. Entonces dije, bueno, si le gusta a esta gente, podemos hacer algo más grande con ellos. Busqué editoriales, tuve la suerte de que me dijeron que el material sí servía, que el material era bueno, pero que por el momento no me lo podían editar, pero que siguiera yo insistiendo en editarlo, porque de hecho un analista de Editorial Diana me dijo, tiene el potencial para venderse como material para niños y adolescentes, y a él como crítico, como analista, le había dado miedo las historias. Entonces dije, bueno, pues hay que seguirle, pero es un peregrinar muy pesado de andar de editorial en editorial, y entre trabajo y tiempos extras y demás, dije, no, ya, hasta que me jubile. En realidad, ¿como en cuántas etapas tú crees que se hizo el proceso de la idea hasta ya verlo físico? Se hizo en 2 etapas, porque la primera parte fue solamente el texto. Entonces a mí ya me empezó a llamar la atención complementarlo con dibujos. Hacerlo con dibujos ya sentí que se hacía más interesante el material. Y de las historias que nos cuentas, ¿cuál es tu favorita? Hay 2. Es Eufrasia, que es del Señor del Túnel, que es la historia de una venganza de un fantasma que esperó muchos años para poder realizar su venganza. Efectivamente, Devoradores de Fantasmas me gustó porque ya fue una inquietud mía de cómo hacerlo. Ya conociendo, ¿cuánto fue el tiempo que tardaste en llevarlo como a proyecto? Nos comentabas que te querías esperar hasta que te jubilabas. ¿Fue ese momento en que tú ya lo veías como tu segundo proyecto o tu proyecto adicional? Los 2 eran ya mis objetivos, los 2 libros. Aunque ya estaban terminados, el objetivo ya era editarlos para que salieran a la venta, para que la gente los conociera.
Pues antes de pasar como que a lo técnico, no sé si estaría bien si preguntáramos si alguien tiene alguna duda acerca de la historia. Sí, claro, si alguien tiene alguna pregunta. La primera sería, hablabas de fantasmas. Yo tenía duda de cuál era tu definición de fantasmas, la cual ya lo dice. Son espíritus que están en el medio de lo que la iglesia plantea, ¿no? Que es el cielo y el infierno. ¿Okay? ¿En dónde posicionas al diablo? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿por qué René Valderas se ha ido al mundo de lo místico? No es porque me gusta. ¿Qué pasa dentro de René Valderas que hace que se incline hacia ese mundo místico? Bueno, la primera pregunta. Al diablo lo posiciono como nos lo han enseñado, como una persona mala, por llamarlo de alguna manera. Tenemos entendido que fue el que se rebeló contra Dios y de ahí lo sacaron del cielo. ¿Por qué? Porque él quería libre albedrío, él también quería tener poder, él también quería cuestionar las acciones de Dios, que eso no le fue permitido. Con el paso del tiempo, a mi manera de ver, el diablo realmente se convirtió en malo porque absorbió la maldad de las personas. Al momento en que decimos, eres bueno, te vas al cielo, eres malo, te vas al infierno. Esto quiere decir que si has sido malo, has hecho malas acciones. Obviamente no te vas a ir al cielo, te vas al infierno, que es a donde enviaron al diablo, a Luzbel. Y se fue llenando su ambiente de gente realmente mala. Porque la Biblia en ningún momento dice que el diablo era malo. Dice que cuestionaba, que exigía, que pedía de más, que no acataba órdenes. En realidad eso no es ser malo. Rebelde sí, pero malo no. Entonces, al momento en que lo sacan de un lugar que hay bondad, pero no puedes cuestionar, te mandan a otro lugar que supuestamente es feo. Se supone que es feo. Pero ya sobre la marcha, realmente va surgiendo personas malas. Ahí está Caín, que mató a Abel. Y lo mató no precisamente por accidente. Lo mató por envidia, por egoísmo. Esas sí son acciones malas. Entonces, obviamente Caín fue a dar al infierno. ¿Y con quién fue a dar? Pero si en el infierno estaba Luzbel, ¿qué es lo que pedía en el cielo? Ser igual que Dios, ser todopoderoso. Perfecto, ya estás en el infierno, ya tienes tu espacio y vas a tener tus súbditos. Pero son súbditos que realmente son malos. Entonces, para que yo sea rey de los malos, yo tengo que ser más malo. ¿Por qué? Porque este no se me va a subir. Y lo dejo que se me suba, yo ya pierdo el poder y no tiene caso que me hayan despojado de mi angelical presencia allá arriba para que yo venga aquí y venga otro y se me suba y me dé órdenes. Entonces aquí la cuestión es, someto al malo que me llegó, pero yo me convierto en más malo. Él obtuvo una sabiduría, un conocimiento que hasta cierto punto lo pone en un equilibrio con Dios. Esa es la posición en la que veo a Satanás. Y la otra pregunta, ¿por qué yo elijo este ambiente? Como lo dije desde un principio, a mí me gustó de niño. Me gustaba ver las películas de vampiros, de luchadores contra vampiros. Ya cuando adolescente y demás, pues la tecnología y lo que se mete en las películas lo vuelve muy interesante. Pero llega un momento en que te fastidia, que la misma tecnología te cansa por tamborazos, por movimientos muy rápidos de las cámaras, porque ya deja el suspenso de lado. Ya son puros asesinatos, asesinatos y asesinatos. Va a matar a 1, 2, 3, 4, 5, 30 personas. Y esa es su maldad. ¿Dónde queda la parte interesante del asunto? ¿Dónde queda el suspenso?
Entonces para mí ya realmente el terror ya se quedó en el pasado. Como dije, estos libros los hice hace 10, 15 años, pero los hice basados en aquellas emociones. Me mantengo actualizado, pero así a pie puntillas, no me rijo por el terror, por los fantasmas, que sí he tenido ciertas experiencias, pero no las tomo como experiencias malas, como lo que todos consideramos, ¡ay, un fantasma, salte corriendo! No, un fantasma para mí es una entidad que puede pasar y seguir su camino, porque al fin de cuentas es una persona que no ha podido trascender a otros niveles. Ya no es mi énfasis en mi vida. Muchas gracias y muchas gracias por las preguntas, nos hace más completa la entrevista, lo que nos pudo llegar a faltar. Y ya pues casi para terminar, nada más nos podrías ayudar con los temas técnicos, dónde podemos conseguir los libros, en qué medios los podríamos pedir. Los dos libros ya se encuentran en Amazon y los pueden encontrar ya sea aquí en Monster House o en la librería que se encuentra en el Metro Valderas, y es donde los tenemos a la venta. O bien los pueden pedir conmigo a mi correo. En Facebook me encuentran como René Valderas y en Twitter también me encuentran como René Valderas. Creo que por nuestra parte sería todo. Nada más agradecerte que nos hayas compartido más acerca de tu último lanzamiento, que nos hayas compartido más acerca de todo lo que había atrás, que tal vez solo al leer el libro no íbamos a poder descubrir. Muchas gracias y bueno, muchas gracias a quienes nos acompañaron. Les comento que ahorita vamos a tener un tiempo de refrigerio para que puedan platicar un poquito más con el autor, que puedan hacer sus dudas un poquito más personales y disfrutar un pequeño snack. Gracias por su asistencia. Felicidades por el